Regla de la cadena en varias variables. Vamos a empezar analizando la regla de la cadena en una función sencilla donde tenemos nosotros dos variables, una independiente y otra dependiente. O sea, este sería en el caso de R2. Y aquí nosotros teníamos que la derivada sencilla respecto a X la denominábamos de esta forma. Sin embargo, a medida que avanzábamos en el curso, encontramos que la variable X, que era una variable en apariencia independiente, dependía de otras variables como un parámetro. Supongamos, por ejemplo, y por ahora, que X depende de un parámetro T. Entonces, podríamos haberlo escrito también así, H de T, de esa forma. Lo que teníamos es una composición de funciones donde F ahora es H de T. Entonces, F de H de T. Cuando realizábamos la derivada, entonces se hablaba de la regla de la cadena, en donde la forma como está variando la derivada más íntima afecta a la derivada dependiente más externa, en este caso Y. Entonces queríamos derivar de Y respecto a T, y básicamente lo que teníamos era de Y, de X, de T, y esto es en sí la esencia de la regla de la cadena. De otra manera, también la escribíamos de esta forma. Derivamos primero la función externa que tenemos ahí y multiplicamos por la derivada interna. Y así trabajamos las derivadas que tenían una composición de otras funciones. Bien, ahora, ¿qué pasa si nosotros estamos trabajando con una función de varias variables? Por ejemplo, tenemos W igual a F de X y Y. Y decimos que, recordemos, el diferencial total de W era o es igual a la derivada parcial de F respecto a X de X más la derivada parcial de F respecto a Y de Y. Si nosotros sabemos que X es una función que depende de T y Y depende de T, entonces podríamos escribir que la derivada en sí W va a depender exclusivamente de T. Entonces podemos hacer la derivada respecto a T siempre y cuando estas derivadas parciales existan, y la derivada respecto a T de X y la derivada de Y respecto a T existan. Entonces esto lo podemos escribir como de X de T más derivada parcial respecto a Y de T. Y aquí tenemos en esencia algo muy similar a como lo estuvimos viendo en Matemáticas 1, pero en este caso tenemos una situación de varias variables, caso particular, dos variables independientes X y Y. ¿Podemos generalizar esta situación? Sí. Bien, ahora tenemos lo siguiente. Supongamos que hay una función que aparece con tres variables independientes y decimos que esta función, si la describimos de una manera esquemática diciendo que W depende de X, W depende de Y y W depende de Z, pero a la vez este va a depender de T, Y va a depender de T y Z va a depender de T. Más adelante miraremos el caso donde estas funciones pueden depender de otra variable.
Por el momento vamos a considerarle que depende de uno solo. Por el momento. Y tenemos entonces que el diferencial total de esta función la conocemos, y si dividimos por dt y además entendemos que esta función, la función w o la función f minúscula que tenemos acá, es diferenciable parcialmente en x, en y, en z, y que a la vez existen las derivadas sencillas de x, y y z, entonces podríamos extender esto a lo siguiente. Podríamos decir que dw dt será igual a la derivada parcial respecto a x, tenemos dx dt, más derivada parcial de f respecto a y de y dt. Observemos que lo siguiente, esta depende solamente de una variable y se escribe de la manera convencional como lo aprendimos en matemáticas en cálculo básico. Bien, más derivada parcial de f respecto a z de z dt. Entonces vamos a hacer un ejemplo sencillo y supongamos que tenemos lo siguiente. W es x por y, pero x depende de t y y depende de t. Nos piden hallar la derivada de w respecto a t. Entonces, ¿qué tenemos? Primero, la derivada parcial respecto a x sería y multiplicado por de y de t. De y de t sería menos seno de t. Más la derivada parcial respecto a y sería x, y x tenemos ahí por el momento, más adelante simplificamos, multiplicado por la derivada sencilla de y de t sería coseno de t. Pero y es igual a seno de t, entonces nos quedaría menos seno cuadrado de t, más x es coseno de t, quedaría coseno cuadrado de t. Esto lo podríamos transformar en coseno cuadrado de t menos seno cuadrado de t, que sería coseno de 2t. Si usted desde un comienzo escribe xt como una función únicamente de t, o sea, la hace de una manera explícita, tendríamos que w sería igual a x coseno de t y y seno de t. Observen que ya ahora omega, que antes dependía de x y y, omega ahora solamente depende de t. Bien, entonces lo que podemos hacer es de w de t y traducir esto a un problema de cálculo básico, que sería el producto de coseno de t por seno de t, que lo podríamos escribir como seno de 2t sobre 2. Para simplificar aún más la cantidad de operaciones, la derivada del seno será coseno de 2t por la derivada interna 2. Total nos quedaría coseno de 2t, lo que corresponde a la respuesta anterior. Si generalizamos el caso de la regla de la cadena, podríamos tener lo siguiente. Supongamos que w es f, que depende de una variable x1, x2, x3, etcétera, xn. Pero a la vez, x, vamos a decir que depende de otras variables. Entonces llamemos x sub i, va a depender, por ejemplo, una función g sub i que depende de t sub 1, t sub 2, t sub 3, t sub m. De aquí podríamos ya generalizar
y decir que si queremos la derivada parcial de w a d sub t j, por ejemplo, ya en este caso lo que observamos es que no tenemos una derivada sencilla en el diferencial, sino una derivada parcial, porque w de por sí está dependiendo de t sub 1, t sub 2, t sub 3. Ya no depende de una sola t. Entonces podríamos escribir que esta derivada parcial respecto a t sub j será df de x sub 1. Tendríamos que esto vendría a ser que x sub 1 sería g sub 1. Tendríamos g sub 1 de t sub j más df de x sub 2 sería g sub 2 de t sub j más df o parcial de f, si se quiere mejor, parcial respecto a x sub 3 de g sub 3 de sub j más etcétera. Y por último tendríamos df x sub n, y aquí tendríamos parcial de g sub n respecto a t sub j. Veamos esto con un diagrama de árbol así. Supongamos que tenemos z es igual a f de x, y tenemos que x depende de dos variables, de t y de l, y y es otra función que depende de t y de l. Nos piden hallar derivada parcial de z respecto a t y derivada parcial de z respecto a l. Entonces, el árbol sería algo así como esto. Tenemos x, pero x a la vez depende de t y depende de l. Z depende de x y y, entonces y lo tendríamos acá, pero este a la vez depende de t y depende de l. Entonces, observamos que si yo necesito de z de t, tengo que hacer un recorrido en este sentido y llegar hasta t, y aquí hacer este recorrido y llegar hasta t. Para ir de z a x, entonces tendríamos de z de x, y aquí de x a t sería entonces de x de t. Por este lado tendríamos de z de y, y acá tendríamos de y a t de t. Entonces nos quedaría que dz de t será dz de x de t más dz de y de t. Veamos ahora el siguiente caso, donde w es una función que depende de x, y y z. X es una función que depende de quién, depende de u y de v. Y depende de u y de v. Y z es una función que depende de u y de v. Nos piden, por ejemplo, hallar derivada parcial respecto a v. Entonces, lo primero que hacemos es un árbol, donde tenemos a w acá,
y de acá parte X, Y y Z. Ahora tenemos que X depende de U, depende de V. Y depende de U, depende de V. Y Z depende de U y depende de V. Si nosotros queremos hallar la derivada parcial de W respecto a B, tendríamos que hacer un recorrido de esta forma, llegar acá, de esta forma para llegar acá, y de esta forma para llegar acá. Tendríamos entonces 3 flujos que sumaríamos y ellos en serie se multiplican. Bien, entre W y X tenemos lo siguiente: de W de X. Entre X y V tenemos de X de V, y lo mismo tendríamos aquí, de W de Y, y acá de Y de V, acá de W de Z, y de Z a B tendríamos de Z de V. Muy bien, entonces nos quedaría que derivada parcial de W respecto a V será de W de X de V más de W de Y de V más de W de Z de V. Y así haríamos nuestras diferentes situaciones. Sin embargo, veamos un detalle aquí simpático. Vamos a ubicarnos acá en Z y vamos a decir que Z es una función que solamente depende de V. Entonces, miremos qué modificaciones tendríamos que hacer. Como Z no depende de U, quitamos esto y solamente tendríamos este recorrido. Como este ya es sencillo, de acá hasta acá depende de una sola variable, entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir que la derivada acá será de Z de B. Y eso lo podríamos cambiar acá así. Y escribir, entonces, de Z de V. Porque depende solamente Z de una sola variable. Antes dependía de U y de V. Muy bien. Vamos a hacer algunos ejemplos prácticos. Así. Tenemos, si W es igual a X a la cuarta, Y más Y cuadrado, Z al cubo, y X es una función que depende de R, S, E a la T. Tenemos que depende de 3 variables. Y es R, S cuadrado, E a la menos T, y Z es S, R cuadrado, seno de T. Como ve, W es una función que depende de X, Y y Z. X es una función que depende de R, S y T. Y es una función que depende de R, S y T. Y Z es una función que depende de R, S y T. Entonces estamos listos para
buscar, por ejemplo, nos piden hallar dw o parcial de w respecto a s. Podemos hacer nuestro árbol o podemos escribir nuestra fórmula general de la derivada teniendo en cuenta el número de variables en la derivada en la composición de funciones. Veamos. Vamos a ubicar acá arriba a w. W depende de tres variables: x, y y z. X depende de R, de S y de T. R, S y T. R, S y T. Miremos los caminos que hay que recorrer para poder realizar nuestra derivada parcial respecto a S, de W respecto a S. Y veamos los caminos diferentes que hay. Tenemos este camino que va por acá, sigue y continúa hasta acá. Tenemos este camino hasta acá y tenemos este camino hasta acá. Y nos quedaría entonces lo siguiente: dw de S será dw, y aquí tenemos dw para llegar a x y luego de x a S, más tenemos dw de y, y acá tenemos de y de S. Más dw de z, que es este, y luego de z tendríamos acá de z de S, de z de S. Observemos las funciones a las que estamos refiriéndonos, que son estas funciones que aparecen acá. Y podemos dar la solución de una manera combinada con x, y, r, s, t, o simplemente todo en r, s y t, como función de la variable más interna. Empecemos con dw de x, que lo necesitamos en esta parte, de w parcial, más bien de y, parcial de w respecto a z, etc. Entonces empecemos con la derivada parcial de w respecto a x. ¿Y esto qué nos da? Vamos a colocar las funciones acá a un lado. Bien, tenemos entonces acá las funciones para trabajar de una manera mejor, y diríamos, derivada de w parcial respecto a x sería 4x a la 3y. Derivada parcial de w respecto a y será igual a ¿cuánto? A x a la cuarta más 2y z a la 3. Y tenemos luego derivada de w respecto a z, y esto es igual a ¿qué? A 3z cuadrado y al cuadrado. Bien, ahora veamos quién es derivada parcial de x respecto a s, derivada parcial de y respecto a s y derivada parcial
de z respecto a s, que los trabajaríamos con las funciones que aparecen a este lado. Entonces tenemos lo siguiente: derivada de x respecto a s será igual a ¿qué? A r e a la t. Derivada de y respecto a s será igual a 2s r e a la menos t. Y derivada de z respecto a s será igual a r cuadrado seno de t. Podemos escribir así o así. Bien, ya podemos dar una respuesta combinando toda la cantidad de expresiones que tenemos, y podríamos escribir entonces que la expresión de la derivada parcial que esperamos encontrar, que es esta, sería igual a ¿qué? De w respecto a ds. Será parcial de x parcial de w respecto a x será 4x cubo por y, multiplicado por dx ds, que es r e a la t, más dw de y en forma parcial, o derivada parcial de w respecto a y, será igual a x a la cuarta más 2y z al cubo, todo multiplicado por derivada parcial de y respecto a s, que es 2s r e a la menos t, más derivada parcial de w respecto a z será 3z cuadrado y cuadrado multiplicado por dz de s, que es r cuadrado seno de t. Como ven, aquí tenemos una mezcla de x, y, r, t, que dependiendo del caso podríamos dejarlo de esa forma o simplificar toda esta expresión. Esto nos quedaría así: 4x al cubo r s e a la t, r s e a la t al cubo por y es igual a r s cuadrado e a la menos t multiplicado por r e a la t, más x a la cuarta sería r s e a la t a la cuarta, más 2 veces y, que es r s cuadrado e a la menos t multiplicado por z al cubo, que es sr cuadrado seno de t al cubo. Bien, más 3z al cuadrado, que es sr cuadrado seno de t al cuadrado, por y al cuadrado, que es rs al cuadrado e a la menos t al cuadrado, multiplicado por r al cuadrado seno de t. Bien, aquí tendríamos que hacer una simplificación. En este caso tenemos que r es igual a 2, s es igual a 1 y t es igual a 0. Al hacer la evaluación, decimos r igual a 2, s igual a 1, t igual a 0, y efectuando todas las operaciones nos da 192. Veamos ahora la siguiente función. Dice si omega o w es igual a seno de x, y y z.
nos dicen que x depende de t, y depende de t, y z depende de t al cubo, y depende de t al cuadrado. Nos piden hallar la derivada de w respecto a t. Entonces, podemos aplicar directamente la sustitución, en donde tendríamos estos valores colocados acá, y se volvería un problema básico de matemáticas 1. Pero podemos entonces decir que dw de t será igual entonces a la derivada de la función parcial respecto a x de x de t más parcial de w respecto a y de t más parcial de w z de t. Esto se transforma entonces en la derivada parcial de w sería coseno x, y z. Y y z serían constantes, quedarían acá afuera, multiplicado por dx de t, que es 1, más dw de y parciales sería entonces coseno de x, y, z, donde x y z serían constantes, quedarían por fuera, y la derivada de dy de t sería 2t, más la derivada parcial de z respecto a z sería igual entonces coseno x, y, z, y esto considerando x y y constante quedaría de esta forma, por la derivada de z de t, que sería 3t al cuadrado. Podemos entonces hacer la evaluación rápidamente dados los valores de t, o podemos hacer la reducción de todo esto escribiendo que esto sería igual a y z. Y es igual t cuadrado y z es igual t a la 3, multiplicado por coseno de x, y z. Eso correspondería entonces coseno de t a la 6, más xz sería t a la 4, multiplicado por 2t por el coseno de t a la 6, más tenemos x y y sería t al cubo, t a la 5, tendríamos t, x y y, t al cubo, t a la 5, multiplicado por 3 coseno de t a la 6. Veamos que tenemos en el caso siguiente, tenemos dw de t, tenemos t a la 5, coseno t a la 6, más 2t a la 5, coseno t a la 6, más 3t a la 5, coseno t a la 6, total que nos daría 6t a la 5 coseno t a la 6.